Soy Mariana Otero, periodista de La Voz del Interior. Estoy con Juan Pablo Abrate, licenciado en Ciencias de la Educación y decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola Mariana, muy bien. La Muchas idea gracias. es hablar sobre educación, cómo estamos y hacia dónde vamos. Quería preguntarte, a ver, ¿cuál es el diagnóstico que podríamos hacer? Sí, no sé si está bien hablar de diagnóstico, ¿no? ¿En qué estado de situación está la educación hoy en Córdoba? Bueno, en realidad es difícil hablar de la educación en Córdoba sin pensar también la educación a nivel nacional, ¿no? Porque después que se produjo en los 90 la transferencia de las instituciones educativas nacionales a las provincias, la situación de cada una de las provincias fue muy compleja, fue muy variable. La posibilidad de cada una de las provincias de hacerse cargo del sistema educativo después de la transferencia fue muy heterogénea y muy desigual, como es desigual la situación económica y social de las distintas regiones que forman el país. Me parece que después de la reforma educativa de los 90 y lo que implicó la Ley de Educación Nacional, la Ley de Financiamiento Educativo, fue un momento de recuperación de un papel del Estado Nacional en relación al financiamiento del sistema, en relación a la definición de política, que me parece que recuperó el Estado Nacional un lugar que en estos momentos está en crisis, ¿no? Está en crisis a partir de que la situación económica, pero también la definición de políticas, por ejemplo, el tema de que el Estado Nacional no defina una paritaria nacional docente, es un tema que va mucho más allá de lo salarial, por supuesto que toca fuertemente la situación salarial de los docentes, pero va mucho más allá de lo salarial. Es el lugar simbólico, material, político del Estado Nacional en relación a fijar criterios comunes en términos de un piso salarial. Y eso que estaba planteado en la Ley de Financiamiento Educativo y que no se está cumpliendo, pone a las provincias en una situación muy compleja en este momento y vuelve a generar, digamos, fuertes desigualdades entre las provincias. Por otro lado, una serie de programas, de políticas vinculadas a la inclusión que estaban a cargo del Estado Nacional, hoy también son transferidas a las provincias. En esa situación, Córdoba algunos de esos programas los ha tomado, los sostiene, los mantiene, otros no. Entonces es una situación compleja en términos de lo que me parece que es el objetivo central o la meta central, que es sostener una idea de la educación como un derecho y de la inclusión de distintos sectores sociales a la escuela. ¿Y cómo nos ves de acá a 10 años? Si nos pudiéramos proyectar al 2030. Es difícil pensar en proyecciones en este contexto, ¿no? Me parece que hay algunos desafíos. Desde mi perspectiva, el desafío de la inclusión sigue siendo un desafío central. Garantizar la obligatoriedad del secundario, incorporar, digamos, a los estudios superiores y la universidad como un derecho, que también esto está planteado en términos regionales. El año pasado, a propósito de los 100 años de la reforma universitaria del 18, se hizo en Córdoba la Conferencia Regional de Educación Superior y se mantuvo y se sostuvo el criterio de pensar la educación superior como un derecho fundamental, como un bien social y como una responsabilidad de los estados, y en ese sentido me parece que sigue siendo ese el desafío de incorporar a sectores de la población que están excluidos de la escuela, del sistema, en todos sus niveles. Esto es complejo en contextos de crisis económica, de ajuste presupuestario. Me parece que también en la Argentina hay una tradición educativa muy fuerte, los actores del sistema educativo son muy activos, los docentes, el sindicalismo docente, quienes investigamos y trabajamos en educación. O sea, hay un cuerpo social muy importante vinculado a la temática educativa. Me parece que por ahí pasa la posibilidad de
de dar respuesta a esa demanda de inclusión, ¿no? También es cierto que hay cuestiones que revisar en términos de cómo está estructurado el sistema, de cuál es el formato escolar, de cómo incorporar las nuevas tecnologías a la escuela. Eso son cuestiones que permanentemente se están discutiendo y que es fundamental que tengamos una discusión en ese sentido. Pero ahí yo creo que hay también diferentes perspectivas. Lo que yo veo como tendencia de las políticas educativas de los últimos años, de estos últimos 3 años, en todos los niveles, tiene que ver con la inclusión de las nuevas tecnologías, como una suerte de ilusión de que determinados recursos tecnológicos permitirían una mayor inclusión, que saca al docente de un lugar central, que yo creo que es un lugar que es constitutivo de la educación. Digo, no podemos pensar la educación sin un vínculo pedagógico, sin un vínculo intersubjetivo, mucho más en los niveles inicial, primario, secundario, pero digo en todos los niveles del sistema, digo, incluida la universidad, la relación pedagógica, el vínculo pedagógico como un vínculo intersubjetivo, como una forma de constitución de un sujeto social, es fundamental. Y a mí me parece que hay ciertas tendencias que son internacionales, pero que están teniendo una presencia muy fuerte en la Argentina en los últimos años. Ponen en el centro la mediación tecnológica, ¿no? En parte como una forma de abaratar costos, en parte también como una forma de incorporar al sistema educativo a cierta lógica de mercado, porque digamos, el desarrollo de plataformas educativas no es solamente una cuestión de la política educativa, sino también es una cuestión de mercado y una cantidad de empresas que se dedican a esto y corren de su centralidad al docente, ¿no? En los distintos niveles, o tienden a desplazar al docente de un lugar que yo creo que es constitutivo y es lo que le da realmente riqueza a la educación, en términos sociales, en términos humanos, en términos políticos, digo, ¿no? Eso me parece que es un tema para mirar, que no significa negar la importancia de las nuevas tecnologías incorporadas a la escuela. Sí, obviamente, nadie lo niega, ¿no? Ahora, si tuviéramos que pensar en términos de aprendizaje, porque hoy la necesidad es que los chicos salgan aprendiendo de las escuelas. De acá a 10 años, ¿a qué deberíamos aspirar? ¿Cuál debería ser el conocimiento al cual deberían acceder los chicos? A mí me parece que hay también en la discusión, y esto ha sido incluso trabajado, abordado teóricamente también, ¿no? Una idea, se ha trabajado incluso en Europa, no solo en América Latina, una idea de que el nivel educativo baja, de que no hay aprendizajes significativos, de que los contenidos son obsoletos, ¿no? Que es un mito, que en realidad, digamos, si uno se pone a analizar los procesos de diseño curricular en los distintos niveles del sistema, hay millones de cosas para revisar, pero digo, hay una incorporación de nuevos conocimientos a la escuela que son difíciles de comparar con décadas anteriores y con un proceso de aceleración, digamos, de la producción de conocimientos. Obviamente, bueno, hay ciertos conocimientos que parecen obsoletos, ¿no? Pero por otro lado me parece que hay un desarrollo interesante de nuevos contenidos que ingresan a la escuela. Ahora, yo creo que hay cuestiones que son centrales y que la escuela no puede dejar de poner en ese lugar central, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con la ciudadanía, cuestiones que tienen que ver y que me parece que hoy, sobre todo en el contexto regional, tienen que estar fuertemente en la agenda y corren riesgo de salir de la agenda de las políticas educativas. El tema de derechos humanos, el tema género, el tema violencias, ¿no? Incluida la violencia de género, el tema de construcción de vínculos que no solo se aprenden como contenido que la escuela transmite, sino que se aprenden a partir de la propia experiencia escolar, ¿no? Y me parece que esos temas son centrales, que esos temas van teniendo, el tema de educación sexual integral, digamos, en el marco de los derechos humanos y de la cuestión de género,
Son temas transversales, son temas que son difíciles de encorsetar en una disciplina, pero que son fundamentales, que la escuela tenga un lugar activo, digo, en la transmisión, en la discusión, porque efectivamente, digo, la escuela constituye un sujeto social y hoy, mirando el escenario regional, más que nunca, digamos, me parece que esos temas tienen que incorporarse en las escuelas, con la complejidad que eso significa también, ¿no? Pero para mí son contenidos fundamentales, más allá de los otros contenidos, digamos, si quiere, tradicionales, de, bueno, la lengua, la matemática, las ciencias naturales, las ciencias sociales, las tecnologías, etcétera, el arte, ¿no? Me parece que es fundamental que esos temas se incorporen en la escuela y se profundicen, porque si no, sí, el riesgo a 10 años es que tengamos una sociedad, bueno, mucho más violenta, donde los vínculos no, donde se generen situaciones, digo, mucho más individualistas, mucho más competitivas, pero no, digamos, donde se pierdan cuestiones que tienen que ver con la solidaridad, con la construcción de comunidad, ¿no? Y eso me parece que es un desafío que siempre ha tenido la escuela. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias por venir. No, gracias a vos.